Marta presenta a José Carlos y yo presento a este. Perfecto, muy bien. Y luego ya debate, ¿no? Perfecto. Están los micrófonos abiertos, digo, para que tengamos en cuenta. No se pueden apagar. No sé. Este sí puede apagarlo, pero este no puede apagarlo. No, el tuyo y el mío están... Sí. Ah, vale. 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 Muy bien. Vale. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Lo primero, muchas gracias por continuar la jornada, ya no solamente de mañana, sino también de tarde, que siempre, ¿verdad? Las tardes a veces es más complicado mantener el ritmo y me encanta y nos alegra que sigamos allí. Pues mi nombre es Juan Gorrit, soy cardiólogo del Hospital Gómez Ulla y junto con mis compañeros vamos a moderar esta mesa, que evidentemente no podría ser de otro tema que supone un reto como es el síndrome cardiorrenal, que va mucho más allá de subir o bajar seguriles, ¿verdad? Ya eso de 1 cada 8 horas o 2 cada 8 horas en una insuficiencia cardíaca aguda es una cosa olvidada. Y lo que hemos ido descubriendo a lo largo de los años es que va mucho más allá. Son pacientes que son, como dice Marta, son auténticos retos, son pacientes añosos que arrastran comorbilidades y todo eso es lo que iremos desgranando a lo largo de esta mesa. Entonces, junto con mis compañeros Marta Calvo y Manuel Méndez, vamos a moderar y dar paso a ser capaces de desgranar todo esto. Entonces, vamos a empezar con la primera charla, que la va a dar Marta Cobo, cardióloga del Hospital Puerta de Hierro, y la ponencia se va a llamar Unidades cardiorrenales de insuficiencia cardíaca o de las dos. Adelanta, Marta, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias, Juan, y gracias a la organización. Perdón. Bueno, yo creo que lo habéis dicho ya esta mañana, siento no haber podido venir, pero ya he dicho que si no me echan del trabajo y de casa también. Y porque es el primer foro, que además está aquí también David Martí, que ha unido a 3 especialidades y yo creo que eso tiene mucho mérito, ¿no? Yo creo que ahora el trabajo en equipo sí que es una realidad, ¿no? No como antes, que era como que no, el paciente es mío, es tuyo, y además el paciente, lo de siempre, es de todos. Además de esto, yo creía que tenía amigos aquí, pero me ponen una charla de papá o mamá. Bueno, menos mal que también me ponen o los dos, ¿no? Los cardiólogos venimos de las unidades de insuficiencia cardíaca, ¿no? Yo creo que además traigo esta diapositiva, que además la hice hace un montón de años, de toda la evidencia que tenemos de los programas de insuficiencia cardíaca de reducción de ingresos y de mortalidad cardiovascular y por todas las causas. Y fijaos que yo digo, mira, un programa de insuficiencia cardíaca, el NNT que tiene para salvar una vida, para evitar un primer reingreso o para evitar ingresos subsiguientes. ¿Qué fármaco? O sea, pocos fármacos tienen este poder, ¿no? Estos NNTs tan buenos. Pero, sin embargo, nos cuesta organizar las cosas. Podemos poner los fármacos, que son buenísimos, y estamos en una época dorada para nuestros pacientes, pero parece que nos cuesta el organizar, el cómo seguir a esos pacientes, ¿no? Y un poco de esto también es la ponencia. Y, de hecho, pues toda esta evidencia ha condicionado que en todas las guías un paciente con insuficiencia cardíaca debería entrar en un programa de insuficiencia cardíaca, con indicación 1A. Y todavía hay muchos hospitales que no tienen estas estructuras. Imaginaros, no pone una palifocina o no pone una palifocina o un sacubitril valsartán. Estaríamos haciendo, vamos, una mala praxis, ¿no? ¿Y qué es lo que pasaba, ¿no? Las unidades de insuficiencia cardíaca, pues generalmente estaba formado por cardiólogo, internista, especialista en insuficiencia cardíaca, enfermería, y el nefrólogo estaba pues por ahí, ¿no? Por ahí, por el hospital, de interconsultas, en sus consultas, ¿y qué es lo que está pasando en las unidades cardiorrenales? Que somos un equipo, o sea, estamos en el mismo sitio, estamos pues estando pues eso, en el mismo acto clínico y no solo de consultor, ¿no? O sea, formamos parte activa en las decisiones de los pacientes.
Esto hicimos una encuesta, que ahora te veo, Adriana, que no te contesté porque, bueno, ya te contaré. Hicimos porque, claro, dijimos, ¿y esto qué está pasando, no? Hace 2 años, cuando iniciamos todo este lío del grupo cardiorrenal de la Sociedad Española de Cardiología, dijimos, a ver, ¿dónde estamos, no? ¿Cómo funcionan nuestras unidades de insuficiencia cardíaca? ¿Cuántos programas cardiorrenales hay? Entonces hicimos una encuesta a las unidades de insuficiencia cardíaca acreditadas por la SEC. Contestaron, la verdad es que el 85%, y solo vimos que el 10% tenía unidades cardiorrenales. Es verdad que en ese momento no había habido esta promoción, pero es que lo que llamaba la atención es que unidades de insuficiencia cardíaca que tenían que tener protocolos de actuación con nefrología, solo el 30% había una vía clínica con nefrología en unidades de insuficiencia cardíaca pues ya establecidas. Referentes de nefrología había un poco más, un 70%, pero es verdad que yo creo que publicaron este artículo porque vimos, jolín, cuánto margen de mejora tenemos, ¿no? Y una de las cosas que tenemos que hacer es, después de todo este trabajo que hemos hecho en estos 3 años, repetir esta encuesta, que seguro que ha mejorado todo muchísimo. Entonces, bueno, una de las cosas que nos propusimos fue, pues eso, crear un documento. La verdad es que hemos aprendido mucho de las unidades de insuficiencia cardíaca. Hemos hecho el mismo desarrollo, ver cómo estábamos, poner documentos que ayuden un poco a sentar las bases de cómo creemos que deberían de estar organizadas estas unidades o programas cardiorrenales. ¿Y por qué son necesarias las unidades cardiorrenales? Yo pongo aquí 2 motivos. En primer lugar, porque el 70% de nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca tienen algún grado de insuficiencia renal. Esta es la prevalencia más alta descrita en la literatura, porque había muchos artículos de insuficiencia cardíaca aguda, pero este es el primer artículo de 1.108 pacientes de 13 unidades de insuficiencia cardíaca que hemos visto esta prevalencia de insuficiencia renal. O sea, yo creo que ya podemos hablar de un fenotipo cardiorrenal en una proporción muy alta de los pacientes, o sea que cobra sentido en reuniones como el Carmín. Y es que pasaba otra cosa. ¿Qué pasaba con el paciente? Los que somos más viejos, iba al cardiólogo, le decía una cosa, iba al nefrólogo, le decía otra cosa. Era un poco, pues eso, íbamos un poco, por decirlo así, descoordinados, ¿no? Y bueno, ¿y qué es lo que hacemos? Porque hay escépticos, ¿no?, en este mundo. ¿Y por qué una unidad cardiorrenal y no una unidad de insuficiencia cardíaca? Porque yo creo que la visión que nos damos mutuamente, ahora lo pondré como conclusiones al final, pues favorece mucho las actuaciones con los pacientes. Hemos ido avanzando, ¿no?, pues porque una cosa es decirlo, pero también es importante dejarlo reflejado. Un checklist cardiorrenal que nos hicimos nosotros, en plan, porque es verdad que sabemos muy bien cuando el paciente viene a consulta qué hay que hacer, pero a veces se nos escapan cosas, ¿no? Y en este checklist cardiorrenal, pues muy importante la congestión, claro. Lo hablábamos el otro día, o sea, es que no es lo mismo una consulta que estás con tu fonendo y poco más, a generalmente estas unidades que tenemos el eco, tenemos la impedancia, y tenemos la oportunidad de poner diuréticos, y es verdad que eso los cardiólogos lo teníamos, pero yo no sé si los nefrólogos tenéis este tipo de facilidades a nivel logística. Entonces yo creo que el habernos unido, pues hemos conseguido más recursos en los que podemos ver y atender a los pacientes. Y luego, pues también quería presentaros este documento que está a punto de salir, está ya impreso, pero no está muy bonito ahora, que decidimos hacer las 3 sociedades científicas, medicina interna, cardio y nefrología, acerca de qué aspectos debemos considerar cada vez que se nos presenta un paciente en la consulta cardiorrenal. Y, pues, además hemos tratado todos los aspectos. El tratamiento médico, que eso es una cosa pues, a veces complicada, de titular a pacientes con filtrados glomurulares bajos. Hemos hablado de un algoritmo del tratamiento, que eso es algo que a los cardiólogos nos cuesta muchísimo, de la PTH, el fósforo y todas estas cosas todavía pues tenemos mucho que aprender. Fibrilación auricular, diabetes, dislipemia, anemia, obesidad, o sea, y además de una manera muy práctica, muy poca bibliografía, o sea, para intentar dar, pues eso, aspectos prácticos, que es una de las cosas que yo creo que es un beneficio adicional al que estemos juntos en la consulta. Y bueno, y así también para resumir, ¿a mí qué me ha aportado como cardióloga? Pues he aprendido a sistematizar el diagnóstico de la enfermedad renal. Y ahora, los cardiólogos que estéis aquí o internistas,
os reto a que vayáis a vuestro paciente mañana con filtrados glomerulares bajos, cuántos tienen albuminuria o cuántos tienen una ecografía renal. Porque asumimos que nuestro paciente con insuficiencia cardíaca deteriora la función renal y nos hemos encontrado ya con estenosis de arterias renales, riñones anulados. Bueno, ha sido pues, muy interesante en el sentido que pues eso, asumíamos cosas que lo hacíamos muy bien y cuando te examinas y mandábamos los primeros pacientes a la unidad, me decía María, además muy sutil ella, que es muy elegante. Bueno, para la siguiente igual deberíamos de pedir una analítica completa y una ecorrenal. Y yo, pues sí. Y entonces ahora ya todos los pacientes pues, van con su estudio bien hecho. Sistematizamos el diagnóstico en la enfermedad renal. Por un lado, pues los estratificamos. El tema de la albuminuria es bastante alucinante. La cantidad de pacientes que no teníamos estratificados, incluso diabéticos, que sabíamos que teníamos que tener albuminuria, pacientes nuestros con un altísimo riesgo cardiovascular. Y luego también hemos aprendido a que ese paciente con enfermedad renal es un paciente de muy alto riesgo cardiovascular, que yo creo que ya lo habéis hablado altamente esta mañana. Optimizar el tratamiento no cardiológico, pues el tema de aprender de la EPO, del hiperparatitismo secundario, PTH. En mi vida había pedido. Todavía se me olvida de pedir algún fósforo de vez en cuando, pero claro, son pacientes que yo he visto que, vamos, lo hacíamos regular, por no decir fatal. Y por último, yo creo que esto es una de las cosas claves, no es la más importante, pero clave, es que tenemos un plan para cada paciente. Es decir, yo esto lo digo también, las cosas buenas que teníamos con el nefrólogo, las cosas malas. Claro, un paciente nuestro que ingresaba, le ves con el pijama, hecho polvo, infectado. Entonces venían las doctoras Marías y me hacían con el paciente que no le dializaban. Entonces yo creo que ya tener un plan, y también ha pasado al revés, mira, me dicen, Marta, este paciente no tiene apoyo familiar, si se pone malo, pues no es para diálisis, ¿no? Entonces también ayudamos a la gente de la guardia, tenemos un plan para cada paciente, no solo ya a nivel de diálisis, sino si se puede beneficiar de cierres de orejuela, de resincronizaciones, de dispositivos, pues un plan para cada paciente. Y esto, siempre también lo digo, es ¿qué creo yo que ha aportado al nefrólogo? Pues ha aprendido de la nefropatía congestiva. Antes mi impresión era que el diurético era el enemigo del nefrólogo y ahora nos estamos dando cuenta que es nuestro aliado en cierto tipo de pacientes. El tratamiento la importancia del tratamiento neurohormonal en los pacientes con fracción de eyección reducida, pues porque lo ven, ven cuando ponemos un sacubitril valsartán y ven a la siguiente vez cómo mejora el BNP y cómo mejora la fracción de eyección, pues María me dice muchas veces, ¿y por qué no le ponemos sacubitril valsartán? La tengo que parar muchas veces, ¿no? Porque ven en vivo cómo mejoran estas terapias cardiológicas, entonces pues a veces forzamos un poco filtrados entre 20 y 30, que la evidencia pues es más deficiente, porque además pues eso, lo vemos y lo vigilamos, que eso es muy importante. Son pacientes pues, que necesitan una vigilancia y un seguimiento más estrecho. Luego también pues, las terapias cardiológicas, ¿no? Están aprendiendo estáis aprendiendo pues, que si un paciente tiene una insuficiencia tricúspide severa y está muy congestivo, pues que ahora estamos poniendo dispositivos en la tricúspide, que un paciente que está sangrando mucho, que tiene complicaciones, se le puede poner un cierre de orejuela y todo esto además facilita, no tiene que ya estar buscando al hemodinamista, buscando un cardiólogo de pasillo, porque yo le voy a ayudar a agilizar todas estas terapias cardiológicas. Y luego, pues el plan para cada paciente, ¿no? Y luego, lo más importante, siempre pongo a Blas, al pobre Blas, que lo vimos además antes de ayer, ruta clínica estructurada y personalizada, disminuye la frecuentación hospitalaria, porque otra de las cosas que nos dicen algunos jefes es que, claro, que se ven menos pacientes. A lo mejor en una consulta cardiorrenal vemos a 8 o 10 pacientes y en una consulta de nefro a lo mejor veis 20. Pero claro, te ahorras una consulta en cardiología, te ahorras una consulta en nefrología y aparte de la calidad de la visita, ¿no? Porque es verdad que son pacientes. Y luego es una inversión, porque es que luego ves que reingresan menos y llevan pacientes estables cuando te ajustas súper bien el tratamiento. O sea, Blas ahora, creo que tengo una diapositiva, lleva 2 años y medio sin ingresar. ¿De acuerdo? Y con una calidad de vida muy buena.
Mira, sí, aquí lo tenía, que no recuerdo si había puesto. Es que no quería enrollarme demasiado, pero yo recuerdo, Blas era un paciente que además son de los que tenemos ya todos, que cada vez son pacientes más complejos y yo creo que eso es lo que está haciendo que tengamos que organizarnos mejor y tengamos que hablar más, porque es importante pues ayudarnos, ¿no? 82 años, disfunción ventricular severa, amputado, filtrado de 21, diabético, o sea, todo. Y le conocimos en el 2021, que además me acuerdo, Jorge, que nos lo ingresó Belén, y yo cuando le vi tumbado, me pasó un poco lo que les pasaba a nefrólogos con nuestros pacientes, lo veía tumbado, con la creatina en 3, ahogadísimo, y digo, Dios mío, ¿qué puedo hacer yo por este paciente? ¿No? Porque siempre, ¿qué puedes aportar? Bueno, pues con paciencia fuimos, esto es un caso que puse hasta septiembre del 22, pero os digo que le vimos antes de ayer. Fijaos que estaba tratado con aspirina, Sintron, diabético, disfunción ventricular, solo tenía el bisoprolol, múltiples frecuentaciones a urgencias y hospitalizaciones y, como veis, es verdad que lleva toda la farmacopea, pero esto ha hecho pues, que esté, es que si lo vierais el antes y el después, es pues eso. Pues es lo que hace que el esfuerzo y el trabajo pues merezca la pena, ver luego lo bien que van estos pacientes. Pero hay que demostrarlo, ¿no? Es que van muy bien, hay que demostrarlo y yo tengo el orgullo de decir que tenemos el primer artículo que ha demostrado que las unidades cardiorrenales disminuyen eventos, ¿no? Es difícil hacerlo randomizado, pero lo que hicimos fue un estudio antes de entrar en la unidad cardiorrenal y después. Y todos los pacientes venían de unidades de insuficiencia cardíaca. Entonces, es importante, lo que vimos es que la tasa de hospitalización disminuye a la mitad, de 0,7 admisiones año a 0,45, se incrementó el tratamiento médico óptimo y también pues eso, la mejoría del perfil ferrocinético, que eso ya sí que habían cosas publicadas. Mortalidad alta, 17% de mortalidad, son pacientes que se mueren, pero hasta que esto ocurra, pues le podemos dar una pues muy buena calidad de vida. Entonces, pues obviamente papá y mamá, las dos se complementan y luego yo creo que es importante a la hora de las vías clínicas pues estratificar y dar vías de salida, ¿no? O sea, hay pacientes que les vemos, les ajustamos todo y luego se vuelven a sus consultas de cardio, a sus consultas de nefro, porque si no al final hipertrofiamos una unidad que lo que tenemos que hacer es que si el paciente luego nos llama y nos necesita, poder darle revisión al día siguiente. Y nada más, espero que os haya convencido. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Pasamos al siguiente ponente, el doctor José Carlos de la Flor, adjunto de nefrología en el Hospital Central de la Defensa y un amigo especial porque fue mi residente mayor y ya desde aquel entonces mostraba mucho interés por la ecografía y nos va a hablar justo del POCUS VEXUS en el manejo del paciente cardiorrenal. Cuando quieras, José Carlos. Antes de comenzar, yo quería agradecer al comité organizador. Es el segundo año que estoy en el Carmín y verdad que muy contento y más aún este año que comparto mesa con muchos compañeros y amigos. Vamos a ver un poco la utilidad del score de VEXUS y la ecografía de pulmón en el paciente cardiorrenal. Mis conflictos de intereses. Voy a comenzar con un caso clínico muy típico, muy característico, para que a partir de ahí veamos un poco lo que le damos el uso a esta ecografía de pie de cama. Es un varón de 65 años con muy alto riesgo cardiovascular que tenía una insuficiencia renal con una creatina de 1,7, insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección al 50%, tratado con esa medicación y que acude a urgencias por una descompensación de su insuficiencia cardíaca. A la exploración física había algo de crepitantes de la auscultación y es cierto que tenía algo de edemas, pero no tanto para el cuadro clínico en el que venía. Tenía hiponatremia, el cloro normal, un ProBNP elevado y en la radiografía de tórax teníamos algo de ausencia renal pleural y aumento de la trama vascular. Estamos ante un cardiorrenal, yo creo que aquí no hay nada nuevo. Es cierto que conocíamos ampliamente que la fisiopatología de estos pacientes siempre se asociaba a que el deterioro de la función renal se debía a un efecto de disminución del gasto cardíaco por un evento anterógrado, lo cual generaba activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y esto generaba más retención de agua y de sodio. Pero, lamentablemente, esto solamente explicaría el torno al 20% de la fisiopatología de la fracaso renal aguda. Sabemos a fecha de hoy que el aumento de las presiones en cavidades derechas que se transmiten de manera retrógrada
a las venas intraabdominales, genera este componente, lo que ya comentaba la compañera, la nefropatía congestiva. Y esto acompañado de una disfunción endotelial, pues genera más inflamación y mayor daño renal. También sabemos que el riñón tiene un limitante en su expansión, que es la cápsula de Gerota, y esto hace que aumente más la presión intracapsular y deteriore más el riñón, lo que hablamos ahora del tamponaje renal, como se comenta en este artículo. Sabemos que la congestión es un enemigo sistémico, no solamente nos daña, nos inflama o nos congestiona el corazón, el pulmón o el riñón, sino también otros órganos como el hígado, como el cerebro o como el intestino. Y a partir de la ecografía de pie de cama, y gracias a esto, pues aquí hay muchos artículos que hacen mención de la importancia de fenotipar la congestión. Sabemos que la congestión puede ser tisular o intravascular y a partir de eso, partiendo de un grado a nivel pulmonar, esto progresa en el tiempo y puede estar en el contexto de una congestión intravascular y luego llegar a algo tisular con la presencia de edemas, ¿no? Y gracias a este consenso que se publicó ya hace unos años, sabemos también que cuando el paciente entra en un contexto de cardiorenal, lo recomendable de forma aguda es llegar a poder ultrafiltrar, poder disminuir, conseguir esa congestión en torno a una diuresis por encima de 3 litros. Nuestro paciente tenía un fenotipo mixto, a predominio intravascular, y bueno, otra cosa que también nos recomienda esta guía es que intentemos ver si el paciente era naïf o no naïf al diurético para a partir de ahí doblar la dosis de diurético. Y también es importante calcular ese sodio urinario a las 2 horas, conjuntamente con la diuresis a las 6, para predecir si es necesario aumentar o no nuestra pauta diurética o de manera consecutiva bloquear el túbulo. Este paciente lo manejamos con diuréticos de ASA, doblamos la dosis de lo habitual y pues verdad que la congestión fue buena, hubo mejoría en cuanto a diuresis, pero el riñón empezó a empeorar y se plantó en 2,2, ¿no? Entonces aquí nos viene la pregunta si estábamos ante un contexto de un pseudo deterioro funcional o lo que dicen los americanos, un hyperpermissive, o estábamos ante un deterioro real de la función renal. Entonces aquí viene la pregunta, que yo creo que esto nos hemos planteado todos, es si este paciente deberíamos haber reducido los diuréticos, haber aumentado la pauta, haber puesto sueros o la mezcla de los dos, ¿no? El bien llamado sueril, ¿no? Y aquí viene la valoración y la utilidad de la ecografía de pie de cama, ¿no? Son artículos ya conocidos de Gregorio y de Ángeles Coratala, en los cuales hace mención que hay que valorar al paciente en 3 componentes. El componente a través de la ecografía de pulmón, lo cual nos mide la congestión tisular, el componente del Vexus, lo cual nos mide las tuberías, y el componente, obviamente, del Focus, que es el ecocardiograma clínico, para ver cómo está trabajando la bomba, el corazón. Y este paciente, pues esto es algo muy típico, tenía líneas B, más de 3 campos y más de 3 líneas B. La exploración de la ecografía de pulmón es muy sencilla, no me voy a detener. Recordar que hay que colocar el traductor de forma vertical entre las costillas y a partir de ahí pues valorarlo una serie de campos. Inicialmente, los que recordarán, antes hacíamos 28 zonas para valorar la ecografía de pulmón y tardábamos, yo recuerdo en su momento, hace unos 6-5 años, yo creo que tardaba unos 25 minutos en estar midiendo y calculando el número de líneas B. A fecha de hoy ya se ha reducido a 8 y esto también nos reduce el tiempo de manejo. Este es el Vexus que de este paciente, no voy a detener, tenía un score, un grado 3, tenía una vena cava dilatada por encima de 2,3, una vena porta en la imagen derecha, en la cual tenía un patrón discontinuo y tenía en la suprahepática una inversión de la onda AS, lo cual estaba en un grado 3 de congestión, y el flujo interrenal en el Doppler pulsado y color tenía ese patrón discontinuo monofásico en D, ¿no? Entonces, yo creo que esto ya todos los conocemos. Recordar solamente que este score de Vexus se genera a partir de un estudio en lo cual lo que se intentaba es intentar predecir a través de ese score el deterioro funcional en pacientes que tenían cirugía cardíaca. Y a partir de esto, pues nosotros hemos intentado darle ese plus o ese manejo para el paciente congestivo, llámese para el diagnóstico como para guiar el tratamiento de la descongestión. Voy a dar algunos matices y perlas de lo que hacemos con la ecografía del Vexus, no me voy a detener. Recordar, yo creo que es un punto importante en que siempre es importante medir ese índice de la vena cava inferior a 4 centímetros del ostium de la aurícula derecha. ¿Por qué ocurre esto? Recordar que cuando yo coloco el traductor de forma vertical en la ventana susifoidea, veo el eje largo de la vena cava y es como un cilindro. Si yo cojo la toma de ese índice pegado a un extremo o al centro, obviamente que voy a tener sesgos en la medición. Es por eso que en este artículo, y yo creo que ya es conocido, es intentar estandarizarlo y poder coger ese índice
a 4 centímetros de la vena cava inferior. Luego, otro punto que es importante realizar es no solamente quedarme con el eje largo, también es necesario medir el eje corto, como lo puedo ver en la imagen inferior izquierda. Cuando yo giro el traductor en 180 grados, voy a ver a la vena cava como un elipsoide, que está siempre por encima de la aorta, y también me sirve eso conjuntamente con la medida del índice de vena cava en eje largo, ver cómo está esa congestión o no en cuanto a esto. Pero de esto hay una serie de detalles y cosas que hay que manejar. Pacientes que tienen una presión intraabdominal, probablemente ese colapso inspiratorio va a ser rápido y no nos va a generar un buen dato en cuanto a manejo de la vena cava inferior. Luego, pacientes que tienen patología cardíaca derecha van a tener venas cavas dilatadas sin tener congestión, o pacientes atletas van a tener venas cavas dilatadas sin haber congestión. Este editorial se publicó hace nada por el doctor Juan Torres Macho, en lo cual hace mención sobre la utilidad verdadera de la insuficiencia cardíaca con el índice de la vena cava, ¿no? Y él, como aquí lo comenta claramente, es que probablemente es necesario medir de manera multiparamétrica no solamente la vena cava, sino otros scores, al igual que los parámetros multiparamétricos con biomarcadores y el examen físico, ¿no? Con respecto a la suprahepática, un poco más de lo mismo, y aquí yo creo que lo recomendable, como lo dice este artículo, es intentar hacer un trazado de EKG a la vez que hacemos el Doppler pulsado y el Doppler color de la vena suprahepática. ¿Por qué? Porque podemos tener interpretaciones erróneas en cuanto a ello, como se puede ver en la parte inferior, en la parte superior izquierda. En este caso, por ejemplo, asumimos que la onda S es mayor que la D, y con esto yo diría que no hay grado de congestión, o es un grado 1 de Vexus. Pero si lo hacemos conjuntamente con un trazado de EKG, y recordar que siempre el complejo QRS va a precedir a la onda S, estaríamos viendo que en verdad esa onda S no era la D y era al revés, había más D que S y estaríamos ante un grado moderado de congestión. Luego, otro punto importante es la vena porta. La vena porta, al tener una circulación alejada de la suprahepática, tiene un patrón de Doppler pulsado diferente. Es un patrón continuo, como se ve en la imagen superior derecha, y a medida que se congestiona esta vena, empieza a pulsar, y lo que nos ofrece la vena porta, a mi parecer, dentro de todo el paquete del Vexus, es lo más fiable porque nos da también una fracción de pulsatibilidad, la cual se calcula con la velocidad máxima y mínima sobre la máxima, y los puntos de corte por encima de 30-50 tenemos un grado de congestión moderada y por encima de 50 grave. Luego hay falsos positivos, falsos negativos que hay que tener en cuenta para evitar que esta medición esté sesgada. Y con respecto a la vena renal, yo creo que todos los que hemos hecho ecografía Doppler renal sabemos lo difícil que cuesta poder llegar a ese Doppler, porque a veces el paciente no colabora, no aguanta la respiración, es un paciente obeso, y es muy difícil y a veces complicado poder hallar ese Doppler pulsado. Recordar que siempre cogemos el Doppler pulsado en la corteza del riñón, por encima de la línea basal tiene la arteria, porque la arteria va junto a la par con la vena, vamos a ver ese pico sístolo-diastólico, y lo que está por debajo de la línea es la vena. Y a medida que esa vena se congestiona, va a cumplir un patrón de continuo a discontinuo con un patrón bifásico S más D en un grado moderado, y cuando esto solo se quede en D, estaremos en un grado severo. Pero yo creo que ir aún más allá, porque si bien es cierto, el score de Vexus y la ecografía de pulmón nos sirve para evaluar congestión, pero faltan mucho más datos que nos digan si esto es eficaz y si esto nos sirve de algo. Y ahí estamos en esta fase actualmente. Probablemente ya muchos de vosotros hayan ido a talleres y manejen la ecografía del Vexus y del pulmón, pero hay que ir más allá en cuanto a ver si esto tiene una utilidad para descongestionar a nuestros pacientes. Y de acá hay muy poco todavía. Este trabajo es antiguo, del grupo de Philip Rolla, año 2020, en lo cual hacen un seguimiento de 30 pacientes con síndrome cardinal tipo 1, hacen Vexus seriados hasta que se resuelve ese fracaso renal agudo o que el paciente tenga que hacer una terapia renal sustitutiva para ultrafiltrar, y ven que es cierto que la descongestión a través del Vexus se correlacionó muy bien con el fracaso renal agudo, pero cuando yo quise valorarlo conjuntamente con la presión venosa central, la función del ventrículo izquierdo y derecho, vieron que no había correlación. Aunque este grupo concluye que nos sirve para tomar decisiones, yo creo que todavía estamos en esa fase en ver si es o no. Este trabajo se publicó el año pasado, es del grupo de Yale y de Marta Torres, en lo cual lo que intenta ver es el pronóstico del score de Vexus y pulmón durante el ingreso hospitalario, al alta y al seguimiento a los 90 días. Y ellos ven que, si bien es cierto, todo el score no le genera un beneficio, él, cuando separa algunos parámetros del score de Vexus, ven que sí puede predecir datos como mortalidad durante el ingreso, como puede ser el patrón intranasal monofásico, la fracción de positividad de la vena Doppler por encima del 50% y el score de Vexus de 3.
Pero cuando hicieron el Vexus a los 90 días, vieron que aquellos factores que predicieron el riesgo de reingreso fue la vena cava por encima de 2 y el patrón monofásico internal. Por lo tanto, ellos concluyen que probablemente todo el score de Vexus no contribuye a guiar la descongestión, pero sí uno que otro parámetro para valorar lo que ya comentaba este grupo. Y esto es lo último de un grupo mexicano, en lo cual hace mención de la utilidad, es un RCT, es un seguimiento prospectivo de 140 pacientes que guía la descongestión 70 con Vexus y 70 con medidas habituales. Y el outcome primario fue determinar si la utilidad del Vexus me ayudaba a recuperar la función renal y luego también midieron parámetros del Vexus con otras cosas como el examen físico, como cambios en el ProBNP. Y lo que sí vieron es que si bien es cierto, los pacientes en ambos grupos no hubo diferencias en cuanto a recuperación de la función renal, lo que sí encontraron es que sí mejoraba más del doble probabilidad de lograr la descongestión y las probabilidades de alcanzar un BNP por encima del 30%. Por lo tanto, este grupo concluye que el Vexus, vuelvo a repetir lo mismo, en general no ayuda a ayudar a la descongestión, pero sí mejora probabilidades en cuanto a conseguirla. Luego hay una serie de trabajos que solamente se dedican a valorar partes del score, como el caso de la vena interrenal o el flujo interrenal, en cuanto a los cambios de patrón continuo o discontinuo, pero tampoco dan muchos resultados. Y aunque sí es cierto, consiguen algún que otro factor predictor, el problema es, vuelvo a repetir, la dificultad que cuesta conseguir este flujo pulsado de la vena internal. Yo me quedaría con este trabajo de un grupo también mexicano, en lo cual, dentro de todos los parámetros del Vexus, ven oportuno que probablemente el mejor para poder guiar la descongestión sea la vena porta. ¿Por qué? Porque es fácilmente reproducible y porque nos da un valor cuantitativo con la fracción de pulsatividad. Y yo esto siempre me gusta traerlo porque también le hemos dado otra utilidad. Este trabajo lo publicaron el año pasado en Nefrología, el doctor Roberto Alcázar es autor también de este trabajo, juntamente con Gregorio Romero, y lo que intentamos darle es un beneficio a aquellos pacientes que tienen un síndrome cardíaco resistente a diuréticos. Además de la ecografía del Vexus, es darle también utilidad al cloro, que yo creo que muchos de vosotros le hemos dado la importancia en los últimos 5 años, pero es un electrolito muy, muy importante que nos predice mejor que el sodio el grado de resistencia diurética. Y en este contexto, pues agrupa entre un fenotipo tisular e intravascular y según el punto de corte, que lo marca en 98, llámese más o menos, intentan darle un tratamiento, llámese con SGLT2, con clorolicina o con suero hipertónico más suero, más diurético. Entonces yo me quedaría con esto, es una tabla modificada de Mullens, en lo cual agrupa como conclusión en que la visión para ver esa descongestión o ese diagnóstico sea una visión multiparamétrica. No quedarme solo en el score de Vexus o en el pulmón, sino también añadir la radiografía, añadirle la bioimpedancia y biomarcadores como el ProBNP y 125 y, claro, también la exploración física, ¿no? Yo concluiría que debemos cuidar mucho nuestra microcirculación, evitando el uso excesivo de sueros y asegurando una descongestión eficaz y precoz. Y para esto nos sirve la ecografía de pie de cama. Y de RAT, a fecha de hoy, todavía tenemos ausencia de evidencia que nos confirme su eficacia, pero estamos en ese proceso. Y obviamente siempre la necesidad de formación y docencia en unidades multidisciplinares. Yo les invito, el 7 de junio es nuestro cuarto curso de ecografía a pie de cama para cardiorenal en nuestro hospital en Golmesuya. Están todos invitados. De verdad que la experiencia es gratificante. Ya hemos tenido varios grupos y que luego ellos mismos lo realizan en sus hospitales. Y bueno, eso era todo y si me he demorado, siento mucho. Gracias. Muchas gracias, José Carlos, por la brillante exposición. Bueno, a continuación, para mí es un placer presentar a una compañera internista, la doctora Esther Montero, que trabaja también con la doctora Marta Cobo en la misma unidad de insuficiencia cardíaca del Hospital Puerta de Hierro. Es vocal de SOMIMACA recientemente y, bueno, pues en los próximos minutos nos va a hablar de cómo optimizamos el tratamiento de nuestros pacientes con síndrome cardiorrenal. Cuando quieras, Esther. Gracias, Manuel. Gracias por la presentación. Gracias al comité por haberme invitado. Gracias a la SOMIMACA por haberme dejado formar parte pues del grupo. Y yo lo que os vengo a contar, porque está muy bien las unidades cardiorrenales, hacer el POCUS, no sé qué, pero tenemos al paciente delante y le tenemos que tratar. Y es un paciente muy complicado y tenemos que intentar saber cómo optimizarle. Así que voy a intentar en los siguientes minutos, sin pasarme de tiempo, a ver cómo podemos hacer esto. Lo primero, ya lo ha dicho la doctora Cobo,
cardiólogo, pero el síndrome cardiorrenal es una cosa que estamos absolutamente viendo en aumento día a día en nuestras consultas. Hay estudios muy variopintos que estiman aproximadamente entre un 20-50% la afectación renal en el paciente cardiológico, y a la inversa, bueno, pues parece un poquito mayor, hasta que tuvimos el registro CardioRen, que ya no me voy a meter, del que formamos parte en la unidad, pero sabéis que prácticamente 60-70% de los pacientes seguidos en la unidad tienen algún tipo de afectación renal. Y entonces, este paciente cardiorrenal es un paciente que ya hemos visto, bueno, pues muy peculiar por distintos motivos, y vamos a ver qué es lo que le puede pasar a nuestro enfermo y cómo podemos ir ayudándole. La verdad es que el paciente con insuficiencia cardíaca, desde que han salido las guías, pues uno no tiene que ser bueno, pues muy listo para saber que al paciente con FEBI reducida pues hay que intentar ponerle los 4 fármacos, más o menos Vericiguat. En la middle range, que es la que está en el medio, bueno, pues sabéis que tenemos los SGLT2 evidencia 1, y luego ya tenemos otros fármacos que tendremos que ver en función del paciente que tengamos. Y en la preservada, pues bueno, tenemos el tratamiento de las comorbilidades, el diurético si está agudizado, los ISGLT2 y luego el tratamiento de las comorbilidades. Esto está fenomenal a modo teórico, pero aparecen nuestros amigos los riñones, que se han quedado siempre fuera de todos los estudios pivotales. Pacientes con filtrados glomerulares bajos salen de los estudios iniciales y tenemos a ese paciente delante y uno tiene que decidir cómo y de qué manera le trata para tener un poquito de beneficio. En el registro CardioRen se estudió cuántos pacientes, en función de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo que tenemos, cuántos estaban óptimamente tratados. No sé si lo veis bien, pero bueno, son las 4 columnas de los distintos tipos de fármacos, IECA, SARA2, beta-bloqueantes y SGLT2 antagonistas del receptor mineralocorticoide, cuántos llevan tratamiento triple y tratamiento cuádruple, ¿de acuerdo? Y fijaos cómo en rojo son filtrados por encima de 50-60 y van bajando, como a medida que baja el filtrado glomerular tenemos mucho más miedo a tratar al paciente como tiene que ser, ¿de acuerdo? Lo mismo ocurre en la preservada y en la intermedia. Y también recientemente ha salido otro estudio liderado por el doctor Borja Quiroga. Estos son enfermos con un estadio 4 o 5 de enfermedad renal, y si veis en las barras más bajitas verde claro son las dosis completas de inhibidores del eje, antagonistas del receptor mineralocorticoide, beta-bloqueante y inhibidores de la neprilisina, y como muy poquitos están tratados, y de los que están tratados la gran mayoría están tratados a unas dosis mucho más bajas de lo que realmente sería deseable. Con lo cual, empezando por la disfunción ventricular, voy a intentar ir dando mensajes clave, porque ya os digo que el paciente cardiorrenal es un paciente que le pasan muchísimas cosas, y por eso los internistas también tenemos este papel en las unidades cardio-reno-metabólicas, o como se quieran llamar. Vamos a quedarnos con la cifra de 30 de manera un poco directa, ¿de acuerdo? Y en el paciente con disfunción ventricular, pues bueno, el que tiene un filtrado de más de 30, uno puede ir titulando con un poquito de alegría, sin tener demasiado miedo. Todos son excepciones y estos son cosas muy generales, ¿de acuerdo? Pero si el filtrado es menor de 30, ojo, porque vamos a tener que ir piano a piano, un poquito más despacio, tenemos que verle a lo mejor con más frecuencia, ¿de acuerdo? Entonces, estos son algunos mensajes claves, pero que ahora os pondré un par de diapositivas mucho más visuales que estas. Y como veis, pues con filtrados de 30 vamos a intentar un inicio y una titulación rápidas, pero de 30 a 50, pues ojo con los antagonistas del receptor mineralocorticoide, ¿de acuerdo? Porque tenemos que ir con unas dosis un poquito más bajas y titulando con más cuidado. Con filtrados de menos de 30, con todos los grupos de fármacos, vamos a ir con un poquito más de precaución. Entre 20 y 30 parece que lo suyo sería iniciar con un poquito menos de miedo y SGLT2 y beta-bloqueo. Entre 15 y 29, ahora también esto está matizado y os lo matizo ahora, pues vamos a intentar tratarles con inhibidores de la neprilisina, mejor que otros inhibidores del eje, y el Vericiguat se puede usar con filtrados de más de 15. ¿Cuándo vamos a tener que estar, o qué tenemos que tener un poco en mente? El tema de la hipotensión, ¿de acuerdo? Y lo que recomiendan es, pues si está hipotenso, pues empieza por beta-bloqueo y ARNI, reduciendo dosis y o quitándolo.
En cuanto al aumento de creatinina, pues bueno, parece que sí es un aumento, que depende de la cifra basal de la que uno parta, pero parece que es entre el 30 y el 50% del basal, hay que estar un poco vigilantes, pero que si aumenta mucho más, pues pare usted los inhibidores del eje y no retire los ISGLT2 por el mecanismo de acción que tenemos y por el estudio que ha salido, que ya sabemos que cuando uno lo quita las cosas van peor. Y en el tema de la hiperpotasemia, bueno, pues tenemos que reducir los inhibidores del eje y o añadir quelantes. Lo que sí es cierto es que tenemos que titular a estos pacientes de una manera lenta, en unidades específicas y con vigilancias precoces, probablemente cada 1 o 2 semanas. Como os decía, esta es una diapositiva de Mullens que es muy conocida y que aquí ven que por filtrados glomerulares tenemos los grupos farmacológicos en los que uno tiene que tener más cuidado o puede ir un poco más seguro, pero les recomiendo, como decía la doctora Cobo, el artículo que acaba de salir y que ya está en Internet disponible, donde es muchísimo más visual y, como ven, en función del filtrado y los grupos farmacológicos, tenemos a modo semáforo cuáles se pueden utilizar con seguridad, con cautela o cuáles están contraindicados. En este mismo artículo, que está liderado por el doctor Zorba Blázquez, esto me parece maravilloso y como tal lo he puesto, ¿de acuerdo? Pero tienen una guía de cómo uno tiene que ir actuando con el enfermo con una disfunción ventricular según el filtrado glomerular que tenga. Entonces empezamos por filtrados de 30 y 60 y lo que nos aconsejan es empiece usted beta bloqueante a dosis bajas, ARNI y SGLT2 y controle, aunque no se ve muy bien, la presión, la creatinina, los iones. Y si el potasio está en menos de 5, a la 1 o 2 semanas uno puede empezar antagonistas del receptor mineralocorticoide. A las 2 o 4 semanas volvemos a ver un poquito creatinina, potasio y si las tensiones lo permiten y el paciente sigue sintomático, podríamos empezar el vericiguat. Fíjense que todo esto bueno, pues podría llevarnos 4 o 6 semanas, no más, para tener al paciente correctamente tratado con los fármacos que realmente han demostrado eficacia. Vámonos a ese terreno donde nos encontramos ya mucho menos cómodos, donde esto nos da un poco de miedo y donde realmente muchas veces nos dejamos llevar bueno, pues por lo que ya viene puesto y uno como que no se atreve porque si no se le ha puesto el de atrás, ¿cómo se lo voy a poner yo si es que este pobre con 20 de filtrado, ¿no? Bueno, pues yo creo que tenemos que ser muy conscientes que con cuidado y teniendo al paciente vigilado las cosas se pueden hacer y creo que podemos mejorar todas esas gráficas que hemos visto anteriormente, ¿de acuerdo? Lo que nos recomiendan es empezar con beta bloqueo y SGLT2 y el filtrado es de más de 20 y podemos empezar, si nos lo permite el potasio, inhibidores de la neprilisina a dosis muy bajitas y poco a poco y prestando especial atención a la tensión, a la creatinina y al potasio, ¿de acuerdo? En algunos casos después podremos considerar antagonistas del receptor mineralocorticoide y titulando cada 2 o 4 semanas y en función de la tensión que tengamos podríamos plantearnos incluso el vericiguat, ¿de acuerdo? Y esto ya no me compete a mí, evidentemente, pero la última columna de este artículo, que vuelvo a decir que me parece brillante en terapias sustitutivas renales, pues bueno, estamos un poco más en pañales, como se suele decir, beta bloqueo a bajas dosis y podemos intentar antagonistas, inhibidores de la neprilisina, hidralarcina, nitratos, titulando, eso sí, de una manera quizás mucho más estrecha. Con lo cual, les recomiendo encarecidamente que si de aquí tienen que salir leyéndose algo, sea claramente este artículo que les dejo ahí la referencia. Bien, una vez que tenemos al de la reducida, que sabemos bien lo que hay que hacer, vamos a ver qué hay que hacer con el paciente que tiene su afectación renal y una insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección normal, una FEBI preservada. Sabemos que las guías lo que nos dicen es trátele con diuréticos, con ISGLT2 y trate las comorbilidades, ¿de acuerdo? Y aquí no hay mucho más que decir, salvo que parece que en fracciones de eyección menor de 60% saben que hay un subanálisis del Paragon y del Paradigm donde parece que hay un grupo de pacientes que puede beneficiarse de iniciar sacubitril/valsartán.
Esto ya lo tenemos referido en un protocolo, en un documento de consenso que está en la página de nuestra sociedad, de la Sociedad de Medicina Interna, donde, bueno, independientemente de que cuando el paciente está congestivo, que eso lo dejamos para otra charla, como ven, de primera línea ISGLT2 en la fracción de eyección preservada y valorando antagonistas del receptor mineralocorticoide y sacubitril/valsartán en esas, viñetas que les pongo. Este es el subanálisis que les he comentado, donde no me voy a meter mucho, pero si ven es un pool análisis de los dos estudios pivotales de sacubitril/valsartán, Paraglide y Paragon, donde ven que en la línea del medio fracción de eyección menor de 60% es a favor de sacubitril/valsartán, en total de eventos, disminución de evento mayor, y es una de las cosas que estamos intentando pues que se lleve a cabo. Pero claro, el paciente con enfermedad renal y con síndrome cardiorrenal, y ojalá solo tuviera esto, pero realmente esto es de lo menos que probablemente le pase, ¿no? Si nos fijamos en el artículo, en el registro cardiorren, como ven, hay frecuencias del 60-70%, son pacientes hipertensos, diabéticos, con fibrilación auricular, con obesidad, sarcopénicos, etcétera, etcétera, con anemia, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y ojalá pudiera decirles cómo hay que tratar todas estas cosas, pero voy a intentar, de lo que a mí me ha parecido un poco más relevante, cómo podemos ayudarles y cómo podemos tratarles, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con el tema de la anemia y el déficit de hierro en el paciente con enfermedad renal, que es una cosa que vemos prácticamente a diario, y lo primero que tenemos que tener claro es que la definición de anemia es igual que un paciente, que otro paciente que entra por la consulta, ¿de acuerdo? Y que la definición de déficit de hierro es la misma que el paciente con insuficiencia cardíaca, ferritina menor de 100 o entre 100 y 300 con un índice de saturación de menos del 20%. Las guías CADIGO ponen los dinteles un poquito superior en pacientes con insuficiencia cardíaca. Ni qué decir tiene que el paciente con anemia tendremos que ver por qué tiene esa anemia, no podemos decir esto es por el riñón y uno no mira más, ¿de acuerdo? Uno tiene que tener al paciente delante y saber, y siempre hay que plantear si hay que hacer o no un estudio etiológico en estos enfermos, y si tenemos que poner hierro intravenoso, pues ya sabemos que es el hierro carboximaltosa, que es el que realmente ha demostrado beneficios en los pacientes con insuficiencia cardíaca, fundamentalmente con disfunción ventricular. Los agentes estimulantes de la eritropoyesis, que era una cosa, como decía bien Marta, que antes a uno, pues bueno, quizás le sonaban un poco más que esto de lo mío no es, ¿no? Pero ahora de verdad que es que hay que ver al paciente en todo su conjunto. Si solo es una insuficiencia cardíaca no están indicados, no es beneficioso, pero sí que hay que indicarlo en las indicaciones habituales del paciente con enfermedad renal crónica, sabiendo que la hemoglobina objetivo en estos pacientes es entre 10 y 11 aproximadamente, y que más es perjudicial. Habrá que ver si necesitan B12, fólico o algunas otras cosas que probablemente también puedan tener establecidas estos enfermos. Esto es del mismo artículo que les he recomendado, donde pues ven aquí cuáles son las dosis y qué es lo que se recomienda para el tratamiento de la anemia y del déficit de hierro, y no me voy a meter, y los test que están indicados para el estudio, que al final pues, no dejan de ser una analítica para el estudio de anemia, una sangre oculta NECES, un estudio endoscópico si es preciso, o alguna otra cosa en función de la clínica del enfermo. ¿Qué le pasa también al paciente con síndrome cardiorrenal? Pues que tiene unas alteraciones iónicas que, ojo, porque uno viene con 5,3 de potasio y empieza, ¿y ahora qué hago? ¿Y qué hago con el antialdosterónico? ¿Y qué le pongo y qué le quito? ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es ya bien conocido y creo que no aporto nada. Las resinas pasan por desaparecer porque nadie se las toma y nadie las tolera. Y ciclosilicato y patiromer son los fármacos que están ahora y que nos han venido a facilitar la vida con la idea de poder tener al paciente correctamente tratado con los fármacos modificadores, y si en uno de esos momentos hacen hiperpotasemia, poder ponérselos. Solo dos cosas: el que más rápido acción tiene es el ciclosilicato, y es interesante que el lugar de acción es intestino y no es colon como los otros dos, y en algunos pacientes operados que tienen estas alteraciones esto es importante por ese motivo.
¿Qué decirles de la diabetes? Que alguien me diga que paciente, ¿no?, con un síndrome cardiorrenal o con una enfermedad renal crónica no es diabético, con glucemia basal alterada. Pues bueno, sabéis que aquí la medalla de oro, los ISGLT2, en todas las guías, se la lea uno por donde se la lea, están a la cabeza, ¿de acuerdo? Pero los análogos del GLP-1, la metformina, los DPP-4 y la insulina son los fármacos que quizás deberíamos tener en cuenta para controlar esta diabetes, con esas pequeñas matices en función del filtrado que tenga el paciente. En las guías del Diabetes Care le dedica solo un capítulo a la enfermedad renal crónica y a este riesgo, ¿de acuerdo? Con lo cual, para que vean que cada vez este paciente está más presente. De nuevo, en el artículo de Zorba, bueno, pues ven un poco los distintos fármacos y un poco les he puesto en amarillo cuando tiene que saltarle a uno un poco la alarma en función del filtrado glomerular, pero la metformina menos de 30, las ISGLT2 menos de 20 o 25 y en el resto podemos ir relativamente seguros. La dislipemia es otra de las patologías que acompaña al paciente con enfermedad renal crónica y síndrome cardiorrenal. Son pacientes que ya solo por tener enfermedad renal entran en el grupo de alto o muy alto riesgo cardiovascular, con lo cual nuestros objetivos del LDL tienen que ser muy estrictos y supongo que lo han hablado todo esta mañana, que no he podido estar, pero seguro que todo esto lo han dicho. En principio, podemos utilizar estatina, ezetimiba, inhibidores del PCSK9, bempedoico hasta filtrado de 30 y inclisiran y cosapentoetilo de etilo como nuevos fármacos que han venido a facilitarnos mucho la vida y que sepan que los fibratos en estos enfermos están contraindicados. En diálisis no hay muchos estudios, si ya están iniciados vamos a dejarlos, pero no los inicie si empieza justo la diálisis. Y otras comorbilidades, pues la tensión, la obesidad y todo el perfil de riesgo vascular que todos ustedes conocen y que no le voy a decir nada, pero bueno, semaglutide 2,4 después de todos los estudios que además nos ha contado Almudena, es lo que tenemos que tener en cuenta siempre y cuando el filtrado sea mayor de 15. Fíjense que esta es una diapositiva que a mí me parece muy gráfica del Diabetes Care, donde en ese capítulo que decía que solo dedica al paciente renal, hace de un vistazo, ¿no?, todas las cosas que uno tiene que tener en mente. Básicamente es lo que yo les he dicho, pero fíjense cómo aparecen de la mano el riñón, el corazón, el azúcar, la tensión, por el riesgo vascular tan importante que tienen este grupo de pacientes. De la fibrilación auricular, pues no les voy a contar mucho, simplemente que, preferidos los anticoagulantes de acción directa y de ellos, pues ya saben que con filtrados de menos de 15 no podemos utilizarlos o no están estudiados en los pivotales y en el resto pues habrá que ajustar en función del fármaco que sea. Y, como bien decía Marta, el metabolismo fosfocálcico, el hueso, eso que nos ha aburrido siempre de una manera soberana, porque es que es una cosa terrible, ¿no? Pues lo tenemos que tener también en mente. Son enfermos que tienen afectación importante, tienen hiperparatiroidismo secundario, con lo cual le sube el fósforo, le sube la PTH, le baja la vitamina D, le baja el calcio, y todo esto lo tenemos que tratar porque pues van a producir más riesgo cardiovascular, calcifilaxis y otra serie de alteraciones. El objetivo, al final, va a ser normalizar los niveles de calcio y de fósforo, y esto sí que me encanta, este artículo, porque de un vistazo a los que nos gusta poco este tema, uno tiene los valores de referencia de calcio, fósforo, PTH y calcidiol y qué es lo que tiene que hacer en función de qué. ¿De acuerdo? Bien. Ya estoy terminando y hemos estado hablando esta mañana también, pero una de las piezas fundamentales de estos enfermos es la sarcopenia, y yo estoy de acuerdo en que este es un tema donde se oyen muchas cosas, parece que se puede tratar de una manera o de otra. Creo que no hemos llegado a tener un tratamiento específico y estándar, pero son pacientes muy sarcopénicos donde el ejercicio, la rehabilitación y el recuperar un poco ese músculo es lo que les va a ayudar también. Con lo cual, fíjense que el paciente cardiorrenal no es ojalá fuera solo un paciente cardiorrenal, ¿no? Va aderezado con muchísimas otras enfermedades y patologías y tenemos que ser capaces de tratarlas todas de una manera complementaria y en conjunto.
Ya es mi última diapositiva. Creo que es importante reseñar la elevada frecuencia del síndrome cardiorrenal en los pacientes que vemos a diario, con la elevada morbilidad que lleva asociada, la baja implementación de tratamientos que se han demostrado eficaces, sobre todo en insuficiencia cardíaca, que es necesario el abordaje global del paciente, que para ello necesitamos colaborar todos por y para nuestros pacientes y que yo, gracias a Dios, lo tengo a diario y el que bueno, pues os recomiendo que empecéis a hacerlo también. Muchas gracias. Muchas gracias, Esther, por ese repaso exhaustivo y toda la información terapéutica que nos has dado en el abordaje de los pacientes con síndrome cardiorrenal. Bueno, nos quedan, pues, yo creo que casi 20 minutos de debate. Y, bueno, pues, en primer lugar, escucharos a vosotros si tenéis alguna pregunta en la mesa. Si no, empezamos nosotros. Si no, me animo yo a romper el hielo. Va. Bueno, para Marta. Tacham. Marta, está claro que, a propósito de la sesión que nos has dado, yo creo que a luz de todos, pues en el Puerta de Hierro había sido un ejemplo y había estado en la vanguardia del desarrollo de las unidades cardiorrenometabólicas. Entonces, una pregunta para aquellas personas, para que nos escuchen aquellos compañeros que estén aquí y estén pues dándole vueltas a quizás cómo enfocarlo. Más allá de, yo creo que el problema o el hándicap que nos hemos visto en muchas ocasiones, especialmente no tipo Seguril, que unos subían, otros bajaban y al final el que salía perdiendo y terminaba la urgencia, pues era el paciente. ¿Qué estímulo personal con el corazón, ¿no? Nunca mejor dicho, tuviste o te viste implicada como para decir voy a tocar la puerta de mis compañeros? Y la segunda pregunta es ¿cómo llegaste a ejecutarlo? ¿Cuáles fueron las cautelas que tomaste o tomasteis para llegar al punto en el que encontré a día de hoy? Bueno, voy a decir la verdad y toda la verdad porque es verdad, bueno, pues todos son procesos, ¿no? Veníamos de una insuficiencia cardíaca, pero lo que he comentado antes es que cada vez tenemos más pacientes más complicados y es que ir juntos de la mano pues ha sido clave, ¿no? Nosotros pues lo estamos viendo y ya lo hemos demostrado. Uno de los primeros estímulos fue lo que he dicho antes. Me tiraban pacientes que yo estaba convencida de que era para seguir luchando. Y entonces digo, jolín, es que no los conocen, o sea, tienen que creerme que, claro, a veces yo me puedo equivocar también. Entonces, uno de los motivos para intentar estar pues eso, de una manera coordinada era pues que discutíamos mucho. Y ahora yo creo que la gente joven lo ve menos, pero era una realidad cuando pongo los burritos que iban... Que es verdad que eso no nos ha pasado con Interna. Con Interna es verdad que éramos un poco más parecidos y tal, pero no sé qué pasaba con nefrología, que a veces pues había, no nos entendíamos. Y yo creo que esto ha sido uno de los logros de estar juntos y aprender unos de otros en ese sentido. Entonces, bueno, lo primero que hice, que esto es una recomendación, es hablar con los jefes, contar con los jefes. Porque yo era mucho de, uy, tengo una idea y hablo con mi amigo y eso, pues, esto es equivocado, ¿no? Hay que contar con los jefes, involucrarles en el proyecto y eso es lo que hice. Hablé con Portolés y además le dije, mira, tenemos esto, es verdad que teníamos el referente, teníamos las vías clínicas, pero no se implementaban. O sea, te quedabas con el recado en el bolsillo y entonces comentabas a algún paciente en concreto, pero vamos, los recados en los bolsillos ya sabemos todos hacia dónde van. Hay que decir, María, que Portolés al principio no lo veía tan claro, no lo veía, pues por eso, de dónde saco yo ahora un nefro un día por semana, y de hecho al principio lo que hacíamos era, también con Esther, pues comentarnos pacientes y tener un Excel. Bueno, yo tenía un cacao con el Excel, que yo ya no sabía a qué paciente habíamos visto, a qué paciente no habíamos visto. El grupo de WhatsApp vamos, yo... Entonces, bueno, no sé cómo lo consiguió María. Yo, María, igual eso lo tienes que decir tú, pero finalmente conseguimos un acto clínico único los viernes y ahora hemos conseguido otros 2 días más. Es cierto que con una intensificación, pero claro, cuando tú empiezas a conseguir también recursos, becas y entonces hemos podido pues abrir la mano y ahora casi todos nuestros pacientes, que esa es otra de las cosas, ¿qué pacientes debemos de ver en las unidades cardiorrenales? No es otra pregunta que nos hacen mucho. Y ha sido un cambio, entonces yo que he vivido las dos situaciones, el Excel y el WhatsApp a la visita conjunta, también tenemos un entorno
pues muy mágico, tú lo has visto, ¿no? O sea, tenemos, en una de las fotos lo tenía, tenemos como un loft en el que está Esther en una esquina y nosotros tenemos una barra con ordenadores y enfrente tenemos las camas con 2 ecógrafos, con la impedancia, la enfermera le va preguntando, luego vas tú, le ves, luego haces el informe, comentamos los casos en conjunto. Entonces, claro, esa también ha sido una clave que para los que podáis y estéis empezando, pues tener un sitio, un espacio así, que puede ser de otra manera, pueden ser 2 consultas que estén cerca, que además tuvimos la suerte, que luego la suerte ayuda, que la unidad de cardiorrenal y insuficiencia cardíaca está al lado de diálisis, que también esto, pues la persona de diálisis peritoneal, pues de vez en cuando, pues también tenemos, o sea que eso ha sido el destino. Al final, los que estamos destinados, estamos destinados. Y eso un poco ha sido todo. Y luego intentar demostrar las cosas, ¿no? Ahora estamos también haciendo pues registros, ¿no? Es difícil conseguir indicadores, pero claro, pues estamos muy contentos de haberlo podido demostrar. Entonces, por ahora, pues eso está yendo todo muy bien. Así de limitaciones son las que ya he comentado. Pues es cierto que se ven menos pacientes, pero es que esos pacientes luego te sorprende que con todas las comorbilidades que vemos, pues lo poco que ingresan y sobre todo la buena calidad de vida que tienen. Y no sé, así que pues eso, ¿qué tipo de pacientes vemos? Pues los que tengan más riesgo y los que más se pueden beneficiar de la atención conjunta. Generalmente filtrados menores de 30, pacientes con albuminuria o gente que tiene mucha necesidad, pacientes que tienen mucha necesidad de diurético. Pero conforme tengamos más hueco, pues a lo mejor pacientes con filtrados más intermedios, por lo menos una revisión que tenga su analítica completa, su eco y veamos que está optimizado, a lo mejor son pacientes que solo les vemos una vez. Pero yo creo que eso que tenemos que intentar ir a máximos, dentro de lo que podamos, ¿no? Porque yo sé que a veces no es fácil, ¿no? Y lo que estamos viendo todos, que intentar mejorar estructuras y procesos clínicos es que cuesta más que poner fármacos. O sea, que eso es una realidad. No sé si alguien de la audiencia quiere comentar. ¿Cuántos tenéis aquí programas cardiorrenales? Que levanten la mano. Bueno, margen de mejora, ¿no? Tenemos. Bueno, nosotras tenemos una unidad de cardiorrenal. También pasamos un día 2 nefrólogas y una cardióloga con pacientes en diálisis peritoneal y la verdad es que está funcionando muy bien. Pero sí es verdad que cada vez tenemos más demanda. O sea, es muy difícil intentar filtrar bien el perfil de pacientes contando con tan poco tiempo. Y yo tenía una pregunta al respecto de esto, Marta, para ti. Yo no sé cómo organizáis vosotras si a todos los pacientes, bien sean nuevos, bien sean revisiones, les hacéis todas las herramientas que tenemos disponibles. Nosotros tenemos la bioimpedancia, el registro de constantes y hacemos Vexus a los pacientes, pero es verdad que no conseguimos hacérselo a todos. Estamos haciendo a las primeras consultas y luego gente que tenemos dudas en el ajuste de la volemia, ajuste de tratamiento, pero al final es eso, las consultas se sobrecargan y no nos da tiempo a hacerle a todos todo. No sé cómo hacéis vosotros para conseguir eso. Sí, nosotros se lo intentamos hacer a todos. Es verdad que eso son pocos pacientes y es que luego te quedas de, ay, este que estaba volémico le podía haber hecho la bioimpedancia el otro día. Entonces es cierto que tenemos, como has visto, un sitio que facilita. O sea, porque mientras uno va haciendo una cosa, el otro va haciendo otra. Y a veces te encuentras con que está la enfermera haciendo la impedancia y yo estoy con el eco ahí y María le está preguntando. O sea, que parece ahí como a mí me reconoces los coches que se meten ahí, le pone uno la rueda y el otro. Sí, o sea, aprendes un poco y luego a veces vas, por ejemplo, si vas mal de tiempo, pues perdono la renal, con perdón, porque es mucho más difícil. Claro. Pero es que la porta, las líneas B y la cava, es que no tardas ni 2 minutos, ni 3. O sea, es que tardas muy poco. Que luego, esta es una pregunta que podemos hacer, hay que integrarlo todo, ¿no? Hay que integrar todo para la evaluación multiparamétrica. Y con el Vexus, con la impedancia, que yo no me la creía, estamos encantados. O sea, yo es un aprendizaje que he tenido de los nefrólogos, pues muy interesante. Yo tenía una pregunta para las personas que llevan consultas cardiorrenales, porque imagino que, como has comentado tú, Marta, hay hipertrofia, ¿no?, de consultas y va a haber, ¿no? Y tú has tenido que ampliar y ampliar, ¿no? Pero hay un momento en que tendrás que decir hasta aquí, ¿no? Y tendrás que ver tus planes de derivación. Imagino que el paciente que esté en un estado terminal y tenga que pasar a ADP, pues tendrá una manera de derivar, ¿no? Pero otros no. Tendrás que dar algunas altas, mover la consulta, porque si no es inviable, vas a crecer para arriba, nunca para abajo.
Sí, yo, desde luego, a ver, cosas buenas, que gestionamos nuestra autocita. Por ahora son los pacientes que vienen de una insuficiencia cardíaca, de consultas de nefro o de consultas de interna. Entonces, tienes la manera de filtrar. Y luego, una de las cosas que yo, es un poco algo mental mío, tanto para las unidades de insuficiencia cardíaca como las unidades cardiorrenales, si hay 2 visitas en las que ya no les haces nada, dices, es que ya está. Y ese paciente se puede derivar. Lo que pasa es que, claro, tienes que involucrar al paciente. Yo lo que les digo es, mire, cada 3 meses usted tiene que tener una analítica, ya sea que coincida una consulta de cardio, una consulta de nefro, o usted se la pide a su médico de cabecera. O sea, el paciente también tiene que saber y luego dar la accesibilidad de que tienen el teléfono. O sea, unidades no son unidades si no tienen un teléfono de contacto y una accesibilidad. Pero está claro que ese es uno de los peligros. Esto, yo me acuerdo de mi antiguo jefe, el doctor Pulpón, dice, estás creando un monstruo. Digo, no, porque luego, quiero decir que, pobrecillos, es que luego hay muchos recambios. O sea, quiero decir que son pacientes que tienen alta mortalidad y luego, pues eso. También hay vías de derivación con las unidades de insuficiencia cardíaca, consultas de cardio, consultas de nefro, pero sí tienes que establecer unos criterios e ir un poco. Pero bueno, yo también lo que digo es que nadie te va a poner la enfermera, nadie te va a poner el espacio, o sea, tienes que arrancar y cuando vas demostrando cosas es cuando ya puedes pedir los recursos que generalmente se van consiguiendo. Cuesta más de lo que creemos con el beneficio que obtenemos, pero vamos, yo animo a pues lo que ha dicho Esther, es que es por y para el paciente, es que ha habido un cambio radical en nuestro hospital. Incluso María Valdenebro, igual que lo puedes decir, creo que es un poco más de fuera. O sea, el cambio que hay, la comunicación que hay, yo estoy personalmente muy contenta y además es eso, que como ya lo hemos demostrado con el artículo, pues ya se puede ir al gerente, al jefe de servicio. Muy bien. Puede hablar algún escéptico también, Aquí. Por eso, ¿alguna pregunta más? Un comentario. El problema, sí. A ver, las 3 especialidades tenemos mucha tendencia a quedarnos con el paciente para siempre. Entonces, no podemos convertir una consulta cardiorrenal en una consulta más, porque si no, efectivamente, morimos. Tiene que ser un proceso muy limitado donde tú aportas algo al paciente en esa visita conjunta, que puede ser 1, 2 o infinitas, porque efectivamente luego hay pacientes como Blas, que ayer lo comentábamos, eso no lo vamos a conseguir sacar probablemente en la vida, porque está siempre la cuerda floja, pero hay muchos pacientes que con 2, 3 visitas se ajustan y tú le puedes volver a mandar al régimen de consulta tuyo de 2 especialidades de 3, sabiendo que si se descompensa vuelve. Pero si lo planteas como una consulta más de cardio, de nefro, de interna, mueres, porque efectivamente no hay fin. Y luego hay una cosa, perdona, ya me callo y preguntéis entre esto, que yo hay una cosa que también me ha pasado, que como he aprendido, hay pacientes que yo le pido ya la eco renal y la analítica completa y si veo que todo es perfecto, pacientes que antes os mandaba para citar juntos, ya no los mando. O sea que yo he aprendido mucho a eso. Digo, mira, solo voy a citar a los que creo que se vaya a beneficiar de a lo mejor de las 3. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? José Carlos, yo quería preguntarte del Vexus, que lo has resumido muy bien, lo has expuesto muy bien, pero ¿cuánto tiempo tardamos con esto de la monitorización electrocardiográfica? Paciente, me imagino, ambulatorio que viene al hospital de día, ¿cuánto tiempo tarda más o menos en hacer el protocolo? Y si tenemos algún ensayo clínico en marcha para demostrar evidencias del manejo terapéutico guiado con Vexus. Te voy a responder la segunda pregunta porque sí tenemos... Siempre en el ámbito del paciente renal en diálisis, que también para nosotros es un problema el valorar la congestión. Para un nefrólogo, aunque Marta hacía mención de la bioimpedancia, pues la bioimpedancia para nosotros la llevamos trabajando hace más de 10 años, por lo menos, y nos hemos dado cuenta que no es una herramienta tan sutil como pensábamos que era, ¿no? Y hemos tenido que buscar otros parámetros, ¿no? Y sí, hay un trabajo en marcha, pero en pacientes en diálisis, para valorar la eficacia y seguridad del score de Vexus para descongestionar. Porque el problema de lo que inicialmente tenía la ecografía de pulmón, que eso ya se hizo con ello hace unos años, es que se intentaba cuantificar de alguna manera que las líneas B nos digan cuánta sobrecarga en cuanto a volumen tiene el paciente para yo ultrafiltrarlo en diálisis. Y los estudios que salieron, y son estudios grandes, el LUZ-1 o el LUZ-2, al final se chocaron con la pared porque intentaron buscar outcomes muy potentes, es decir, intentaron ver mortalidad, y ahí no llegaron a nada, ¿no? Entonces, estamos en ese aspecto, en el Vexus estamos haciendo ahora, con el grupo, lo lleva una compañera de Vallecas, que está haciendo Patricia, para eso.
Y luego para cardiorrenal no en diálisis son las cosas que van sacando un poco el grupo de Yale o Marta, que son muy activos en ese sentido. Y con respecto a la pregunta del tiempo, eso depende del entrenamiento. Y yo creo que en los cursos que hemos ido dando en los últimos 2 o 3 años, pues los compañeros que van cogiendo ritmo pues te dicen que probablemente al comienzo te cueste mucho ir a una y luego tendrás que ir a otra vena, pero ellos resumen en torno a 8 o 10 minutos sin contar a veces, porque lo que más te va a tardar es el riñón, es medir el flujo interrenal. Yo creo que a veces hay que pasar. Y luego hay datos interesantes en cuanto a situaciones en las cuales no pueda medir el Doppler pulsado de la aorta o de la hepática o de la renal y tenga que ir a otra, ¿no? Y hay un artículo muy interesante que hace mención sobre el Vexus Expanded, ¿no? Que es una modificación del Vexus, y ahí te piden ir a otras venas más factibles en cuanto a cogerlas, como la femoral, que es muy sencilla, como la yugular interna o como la cava superior. Y ahí hay datos simplemente que todavía estamos en esa fase. El tema de la ecografía es muy útil, muy bonito, pero hay que comprobarlo, ¿no? Y estamos en ello. Muy bien. Voy a hacer a propósito de lo que estaba respondiendo José Carlos, yo creo, o sea, el Vexus como tal, yo cada vez, si me permite decirlo así, creo menos en él de forma sistemática. Y el motivo es el siguiente, y es que por lo menos hablando de paciente cardiológico, ¿vale? Cardiópata, donde al final cuando tú tienes una situación de una congestión tisular sistémica, habitualmente son pacientes que vienen de haber desarrollado hipertensión pulmonar, haber hecho fracaso ventrículo derecho, hacer una IT funcional de causa ventricular, y al final tienen unas situaciones donde la cava va a estar tendente a estar dilatada. Incluso hay pacientes que su eubolemia sea una cava que esté dilatada, porque tenemos que en esas situaciones diferenciar una cosa que es un reto, ¿verdad?, que es diferenciar presiones y volumen. Son pacientes que van a tener presiones altas y eso le va a dilatar la cava. Entonces la gracia está en cuál es su cava y tenerla de referencia como algo dinámico y no como algo fijo con puntos de corte estándar. Y lo mismo pasa con la vena suprahepática. De hecho, en eco, cuando hacemos ecocardiografía o la inversión sistólica suprahepática en un paciente eubolémico, en un paciente con IT significativa, equivale a tener IT severa, porque son presiones altas. Entonces, luego al final, del punto de vista pragmático, como ha dicho José Carlos, las venas renales, sobre todo si asocia enfermedad renal, son muy complicadas y tardan más tiempo de coger una buena definición. Y al final lo que es más útil, por lo menos desde mi punto de vista y llevándolo a un aspecto pragmático, es la aorta. La aorta, lo chulo que tiene es que no se afecta por los ciclos cardíacos, no se afecta por la respiración, es fácilmente identificable al diferenciarla anatómicamente con respecto a la vena suprahepática, porque tienen una pared que es mucho más hiperecoica, identifica fácilmente y es muy reproducible. Entonces, al final, entre eso y teniendo en cuenta la cava, son las dos cosas que nosotros utilizamos, por lo menos mis residentes y yo en planta, lo que utilizamos para guiar un tanto la evolución de la congestión. Y si medimos eso, y ya respondiendo a tu pregunta, no tardan nada. Nada. Una vez que tienes la dinámica puesta, tardan más. Pero para mí, de hecho, en la consulta en cardiorrenal, yo es que no suelo hacer de forma sistemática el Vexus, no por el Vexus en sí, sino por lo que tarda en tumbar al paciente, tal. Necesita una logística, por ejemplo, como tiene el Puerta de Hierro, donde esa dinámica está implantada y entonces tú llegas a hacer ¡pa! Y está hecho. Mientras que si tienes que tumbarlo y demás, tienes que seleccionar al final lo que decía Marta, ese paciente donde realmente te vaya a aportar una decisión en un momento determinado. Pero si tienes esa dinámica puesta, no tardas nada en encontrarlo y la verdad es que es súper útil para diferenciar casos como el que ha puesto José Carlos, que como eso no encontramos 500.000 de tenemos un fracaso renal agudo, tenemos que hacer una interpretación mucho más fina de ese análisis, evaluar de qué punto venimos, hacia dónde vamos y si tenemos al alta, que es una cosa que estamos intentando hacer, punto de con qué Vexus se ha ido, con qué porta, con qué pulsatilidad tenía, cómo tenía esa cava, podemos identificar a ese paciente que cuando tenga un fracaso renal, si es por congestión o es por depleción, vamos, en definitiva una medicina de precisión y multiparamétrica. Muy bien, pues sí, yo creo que ahí comparto, y yo creo que lo comenté, dentro de todo el score, pues yo me quedaría definitivamente con la porta, y la porta no te cuesta nada, hasta sentado le puedes poner a otro lado y lo ves. Muy bien. Bueno, nos acercamos casi al final, pero a mi compañera Esther le tengo que hacer una pregunta. Nos has revisado muy bien todo el tratamiento farmacológico y sobre todo te voy a preguntar por el tema de los diuréticos. Paciente descompensado, hospital de día, cardiorrenal, optimizar el tratamiento deplectivo, acetazolamida, tiacidas,
Hombre, es que si no digo tiacidas me echan de la semi. Pero hay un algoritmo por ahí publicado basado en el cloro. Bueno, ¿qué piensas de esta recomendación así práctica? Bueno, no me he metido en la insuficiencia cardíaca aguda por cuestiones de tiempo y mi intención ha sido revisar un poco todo lo que le puede pasar al enfermo y todas las alarmas que tenemos que tener cuando estamos viendo a estos enfermos. Pero depende un poco, como bien dices, de otra serie de cosas. Quiero decir, primero depende de cómo venga tratado el paciente y según cómo venga tratado probablemente puedas decidir una cosa y otra. El cloro, que esté ácido o no, bueno, nosotros somos muy usuarios del hipertónico, nos gusta bastante y a ver qué nos dice el SALT en un tiempo, que es un estudio que veremos cuál es la utilidad del hipertónico. Pero realmente la furosemida intravenosa sí, cuando está congestivo, subiéndole la dosis, luego no te puedes quedar quieto porque hay que hacer algo más, ¿no? Y luego yo creo que es en función de lo que tenga el enfermo. A mí me gustan mucho las tiacidas, pero también me gusta la acetazolamida. Yo creo que depende un poco del perfil del paciente, de los cloros, de los bicarbonatos, de si está acidótico o no, de qué tratamiento lleve de base, de qué sodio y de qué potasio entre, porque es verdad que hay, ¿no?, un subanálisis ahora del cloro también, donde parece que las mujeres deterioran más, no se sabe muy bien por qué, la función renal y bueno, yo creo que hay que ver cuál es cada paciente y qué es lo que le viene mejor a cada uno, porque esto no es furosemida para todos y ni siquiera doble de lo que toma y no, esto es un poco un arte como las 7:30, a ver que ni me pase ni me quede corto. Muy bien, pues si os parece cerramos la mesa aquí, agradeceros vuestra asistencia y ahora pues tenemos un breve café para charlar todos juntos. Nos vemos pues eso a las 5. Gracias.